Adelante. Gracias. A esta persona le agradezco mucho porque así se evidencian ellos solitos. Nos están ahorrando trabajo. Porque la gente de afuera entiende las cosas, no están muy cuerdos. Muchas gracias, claro, así se exige, claro. Me trató el señor Chinito como unas 10, 12 veces de borracho. Yo nunca me he emborrachado, pero no me voy a defender. Yo no vine a defender mi conducta porque no necesito. Yo tengo gente que vive junto conmigo, gente que me ha conocido desde que llegué a esta secta. Así que no necesito defenderme. Me dijo que yo era un cadáver, donde llegaban las águilas a alimentarse, que era un vividor y otras cosas que para qué se las digo. Del señor Valdés dijo muchas cosas que yo no soy el que las va a repetir, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante, con mayúscula. Y si fuera cierto algo, ojo, no es cierto. Pero si fuera cierto algo del señor Valdés o este servidor, ¿qué tiene que ver eso con la doctrina? Que en la iglesia de ellos no hay pecado. Nosotros hemos oído algunas noticias que nos ha llegado hasta aquí y como ahora la tecnología nos permite muchas cosas, hemos sido testigos presenciales de muchas cosas que yo no voy a relatar aquí porque yo no me pondré a nivel de ellos, no estoy a su nivel, por dicha. Entonces, pero ellos siguen insistiendo que predican la verdad. ¿En qué quedamos? Que la conducta de alguien hace mentira lo que predica, porque en el caso mío no refutan la doctrina, porque fueron ellos los que le escribieron al señor Torres diciéndole que yo le había dado una tunda. Se lo estoy diciendo con mis palabras, pero el señor Valdés debe tener por ahí eso. Y si alguno lo quiere, él se lo va a dar. Donde ellos mismos, ojo que este servidor no se había dado cuenta, porque yo tenía 28 años de no tener un debate, pónganle cuidado. Yo quedé, bueno, ya algo hice, algo le expliqué, yo, un empate con un poquito a favor mío. Yo no quedé así que qué bruto, como dice el chavo, qué bárbaro, qué revolcado. Yo no quedé así, pero me di cuenta por los compañeros del señor Torres, ellos le dijeron que lo había hecho papilla. Hasta entonces me di cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando en doctrina no pueden, inventan estas cosas, estas y más. No sé qué más pueden llegar a inventar, ¿verdad? Porque, ojo, que de las cosas que han inventado este servidor, ya han ido cambiando. Uno de ellos dijo, seguro le pagan, o bueno, lo hace ad honorem, dijo que a mí en el 91 me sacaron de la obra en San Miguel. Otro dijo que fue en el 75. Señores, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Lo decía mi abuela y es verdad. Ahora sí vamos a introducir la razón bíblica. Acuérdense de la frasecita mía, no se les olvide. La razón bíblica por la que estos señores lo hacen. Mateo 22, del 23 en adelante, pero no lo voy a leer todo, va a ser del 23 al 46, pero yo quiero ahorrar tiempo. Mateo 22, del 23 al 46. Voy a leer entre socavas algunas palabrillas. Le habían preguntado a Cristo del matrimonio y les había contestado perfectamente. Y oyendo esto, dice el verso 33, la gente se admiraba de sus ofensas, de su doctrina. Aquellos señores se acercaron muy ufanos y le preguntan al maestro que nos presenta el documento que tengo en la mano. Y ese maestro les contesta, yo sé que aquellos no le aceptaron, pero la gente que oyó se admiró de su doctrina. ¡Qué hermoso! Pero estoy explicándoles a manera de introducción el por qué
hacen estos señores esto? ¿Y en qué lugar los ubica la Biblia? La Biblia que ellos juraron, ahora no se jura, se promete, respetar como única y suficiente regla de fe el día que se bautizaron. Ese documento que ellos prometieron respetar como única y suficiente regla de fe, los va a ubicar en cierto lugar. Dejemos que nos hable. El 46. Me brinco un montón. Ay, después se acercaron, hicieron otras preguntas. Y estando juntos, voy a leer el 41, los fariseos le preguntaron. Y ya le hicieron las preguntas. 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? ¿Porque los ofendía? ¿Porque les decía borrachos? ¿Porque les decía vividores? No, ya leímos que el pueblo se admiraba de su doctrina. No los fariseos y escribas, esos no se admiraban. Los enemigos no se admiran de la doctrina. La gente libre oye, examina y admira. Pero quiero leerles la reacción de ellos ante esta tapada de boca, porque una versión dice que les tapó la boca, la otra dice que los hizo callar. Y yo ahí me brinqué todo eso porque ustedes han leído la Biblia y no es preciso leer mucho para ahorrar tiempo, que no quiero aprovecharme del tiempo que me da mi amigo. Yo quiero leerles cómo reaccionaron estos señores, porque acabo de leerles que no se animaron a preguntarle más. Esa palabra no osó alguno, literalmente significa no se animó ninguno a preguntarle más. Eso es lo que significa. Ahora, la reacción de ellos. Llega Jesucristo a Nazaret. Está en Lucas 20, ya les digo. 4, 28 al 30. Llega Jesús a Nazaret y comienza a hablar, pues, en la sinagoga, ese lugar, porque Cristo cuando llegaba a un lugar, como habían sinagogas en los lugares, predicaba ahí se reunía la gente. Y si llegaba a Jerusalén, pues en el templo, que era el lugar de reunión, él aprovechaba eso. Dijimos que era 4, 28 al 30. Ahora leo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pónganle cuidado, mis amigos. Estoy leyendo el documento que los de LLDM juraron a respetar como única y suficiente regla de fe. Les estoy leyendo lo que dice su regla, señores. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué es lo que nace cuando no pueden con la doctrina? Estoy leyendo, señores. Y levantándose le echaron fuera le corrieron, fuera de la ciudad, no de la sinagoga. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Estoy leyendo la reacción de los que no les gusta la verdad y dicen que están en luz, pero Cristo dijo que estaba en tinieblas. Jesús no les dijo, bueno, ahora que me quieren despeñar, vamos a platicar con ustedes. Una vez dijo él, no ha llegado mi hora. Él no iba a querer que lo mataran antes del tiempo. Entonces él lo que hizo, se lo leo, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No platicó ya más con ellos, no, es que en ese momento era una agresión física, lo iban a despeñar para que murieran, lógicamente. Estoy leyéndoles en el documento que ellos juraron respetar cómo reaccionan las personas cuando hay una doctrina superior a ellos.
Por eso, Lucas 23, del 18 en adelante, ese no lo voy a leer, estas mismas personas incitadas por los sacerdotes, por los jefes, incitadas por los jefes, como pasa hoy mismo, porque no son los jefes los que hablan, ellos no dan la cara, igual que ahora, incitados por sus jefes, somos sacerdotes y sacerdotes, aquel amigo les dice, les doy, el día que liberaba un preso, les libero a Jesús o les libero, dice, a Barrabás. Y ellos dijeron, crucifícale a Jesús. ¿Qué hago con Jesús? Dijo el señor que se lavó las manos. Y no era que había COVID, era otro tiempo. ¿Qué hago entonces con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Y entonces, ¿a quién les doy? A Barrabás. Ellos escogieron la libertad de un ladrón y que debía un crimen, dice el texto, o los textos, antes de Cristo. A este había que crucificarle. Habían comenzado preguntándole, como leímos en la regla de estos señores, en el documento que es regla de ellos, habían comenzado preguntándole. Ahora terminan pidiendo un asesino y que a Jesús lo crucifiquen. Pero voy a seguir. Comparas Marcos 14:58 con Juan 2:19 y Cristo les había dicho, destruir este templo. No dijo, lo voy a destruir, no, destruir este templo y en 3 días lo edificaré. Ah, pero ya cuando lo toman preso, dicen, él dijo que iba a destruir el templo. Él no se refería al templo de Jerusalén, pero ellos son muy buenos para confundir y revolver. Él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a edificar. Le cambiaron, sí. Lo calumniaron, sí. Estamos leyendo cómo proceden cuando no pueden con la doctrina. Ay, qué lindo, qué hermoso es haber leído este documento y saber lo que dice. Cuando Cristo le habla a sus discípulos de las persecuciones que iban a tener predicando el evangelio, les hereda la capacidad que él tenía. Se lo leo, la capacidad doctrinal. Dice el libro que es regla de los señores de la otra orilla, en Lucas 21:15. Porque yo os daré, él ya la tenía, pero ahora la está repartiendo a los discípulos de él, para que vean los presentes y los que van a oír esto, quién parece más un discípulo de Cristo, si yo o estos señores que calumnian e inventan y atacan mi persona por no poder con la enseñanza, por no poder defender su enseñanza con la Biblia. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No solo Jesús. Jesús iba a morir, iba a resucitar y se iba a ir al cielo. Pero muchachos, no se preocupen. Yo me voy. Pero esta capacidad que tengo yo de responder a todos, promesa de Cristo. Por eso yo uso mucho la comparación que usan los católicos y no quiero ofenderlos. Pero estos señores parecen un demonio brincando en agua bendita cuando uno los encierra con la doctrina. ¿Cuál doctrina? Dice alguno. Alguien me dice, ¿usted qué iglesia defiende? ¿Qué doctrina? La que está en la Biblia, en la regla, en el libro que es regla para ellos. Yo sí la he leído y yo sí respeto lo que dice ahí perfectamente. Y prueba de que Cristo heredó esto, dice, pero esto fue a los apóstoles, porque son buenos para enredar si usted se deja. Pero yo no me dejo. Eso fue a los apóstoles. Hechos 6, del 8 al 13. Voy a intentar leerlo porque está muy lindo para no leerlo literal. Este no es un apóstol, era un miembro
de la iglesia en Jerusalén, que tenía el trabajo del diaconado. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, le hacía grandes ofensas, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, y los de Alejandría, y los de Cilicia, y los de Asia. Vea qué coalición de sectas, disputando con Esteban. Hicieron lo mismo con Cristo, que con Cristo habían comenzado disputando, pero estos no son los escribas y fariseos, son unas sectas que andaban por ahí. No sabían lo que le había pasado a aquellos. Qué cosa más hermosa. Disputando con Esteban, pero no podían resistir a la palabra, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Igualito, ya Cristo lo había dicho, yo les voy a dar palabras. Esta promesa no fue solo para los apóstoles, porque este era un miembro de la iglesia de Jerusalén que tenía el trabajo del diaconado, pero tenía el Espíritu Santo. Ahí vienen los dones y las promesas de Cristo. Eso dice el libro que usan como regla los de la acera de enfrente. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Dios y contra Moisés y contra Dios. ¿A qué recurrieron? A la calumnia. Sí. Entonces, este servidor no está sorprendido. Ves que yo he leído este libro. Por eso la doctrina que yo defiendo es la que está escrita ahí. Yo lo he leído, yo sé cómo reaccionan. Le leo de nuevo. Entonces sobornaron a algunos, les pagaron. Señores, yo no dudo que esta gente le pague a alguno para decir lo que les convenga en contra de este servidor y de don Miqueas, que también lo refuta muy bien y lo felicito. Entonces sobornaron a algunos. ¿Sabe qué es eso? Los compraron. Para que dijesen que le habían oído, póngale cuidado, lo oyeron, hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Se consiguieron testigos, oiga qué lindo, y tenían que conseguirlo porque los judíos no podían matar a nadie si no tenían pruebas, sin la aprobación de la ley que los regía, que era la romana, la ley civil. Y Dios guarde, tenían que tener pruebas fidedignas, pues testigos. Y eran 2 o 3, de ahí para arriba. Les pagaron, y no sigo leyendo porque todos saben que lo mataron. Ya las noticias nos han traído nombres, inclusive de personas dentro de la población más grande de estos señores que han muerto delante de sus hijos y su madre. Yo no estaba, no me culpen. Los noticieros nos han traído las noticias y nos han traído otros nombres. Pero yo no me espanto. Pero Mario, ¿cómo es posible que esto pase? Estamos leyendo que estas cosas pasan cuando no pueden defender sus doctrinas. Estamos leyendo que estas cosas pasan. Continúo, mis amigos. Entonces hasta testigos consiguen, claro. De aquí de Costa Rica hay una amiga que ya la invité a mi grupo de ¿cómo se llama? De WhatsApp, para que se quite la gana hablando con nosotros, ¿verdad? Que ella dice que bueno, yo soy un borracho y todos los apoya. Yo nunca me he emborrachado, pero no importa, no me defiendo. Averigüenlo el que quiera, busquen información. Hay una cosa muy importante para continuar. Cuando uno tiene esa convicción que ellos manejan y no es lo suficiente sincero para ver las cosas,
Aquí les viene el colmo. Hablan con una autoridad. Y un día de tantos, por mi ignorancia, me puse a buscar cómo actúan los fanáticos. Y les voy a contar, como dice la historia, los que saben más bien, de cómo actúa un fanático. Un fanático, solo él tiene la razón. Se los voy a cortar porque no quiero perder tiempo. Solo él tiene la razón. Y los que no están de acuerdo con él son sus enemigos. Ustedes me dirán si nos están tratando como amigos o como enemigos. Así actúa un fanático. Así está la información. Y si el fanático es religioso, los que no creen como él se condenan. Cualquier parecido no es culpa mía, señores. Entonces ellos te hablan con gran autoridad. ¿Cuál autoridad si no pueden probar con la Biblia? Yo les he pedido a 40 gentes. ¿Dónde dice la Biblia que la iglesia ocupa un apóstol para existir? Ahí se van corriendo, me dicen que apóstoles. Sí, no, el apóstol. Ellos no tienen apóstoles. Así le cambian a la Biblia letras. Ya les dije otro día, es letras, palabras y todo para querer justificar las herejías. Hombre, qué bueno ser sinceros. En este grupo seguramente, o en esta sala, habemos muchos que un día creímos las herejías, pero fuimos lo suficiente sinceros para darnos cuenta. Les voy a mencionar el nombre de un amigo que no está en el grupo, que no está en la sala, pero estoy orgulloso de él. No lo saqué yo. Se llama Rafael Gómez. Este señor me cuenta que habló con un judío, creo que fue, y ese hombre le probó que lo estaban engañando. Y mi amigo Gómez tuvo la sinceridad de seguir hablando con él hasta quedar claro y salirse de la iglesia. ¡Ah, qué lindo! Pero entonces yo los invito a estos señores para que se dejen de apariencias de que tenemos la autoridad porque hay un apóstol. ¿Cómo prueban que es apóstol? No, pues no hay texto, pero Pablo tampoco tenía, pero Pablo tenía señales. Eso lo expliqué el domingo, señores. Lo expliqué, no, lo leí. Yo, como dice ahí, porque yo agarré el libro que estos señores de la otra orilla tienen como regla de fe y lo he leído como 6, 7 veces, señores. He leído el libro que ellos prometieron aceptar como regla de fe. Estoy hablándoles con su regla de fe, como única y suficiente. No solamente única es que no hay más, y suficiente que no ocupa agregarle nada porque sirve ya para lo que se ocupe suficiente. Eso es en español. Ah, qué linda esta, qué belleza. Ellos le dicen a los demás religiosos de otras congregaciones, gente muy linda, mucho más noble que ellos. Ojo, no me estoy refiriendo a la feligresía. Los feligreses en esta secta son las víctimas que pagan la fiesta, trabajando, dando tiempo, trabajo y dinero, vendiendo tamales para comprar cosas y enriquecer, ustedes saben a quiénes. No, me refiero a la cúpula y los pocos miembros defensores de la cúpula que tienen o capricho o algunos intereses creados. Una vez llegó un señor que se llamaba Apolos a Éfeso y había un matrimonio llamado Aquila y Priscila. Priscila era la señora. Este hombre dice que era poderoso en las escrituras. Se para a predicar en la sinagoga y lo oyeron Aquila y Priscila. Señores, se los digo esto porque alguno dice, Mario, ¿hasta quién lo autorizó? Vamos a ver en el documento que es regla de estos señores. Pero como yo también tengo una copia, lo estoy usando. Si Aquila y Priscila hubiesen sido de la congregación de enfrente, ¿qué le hubieran dicho a Apolos cuando lo oyeron muy tranquilo predicando? ¿Qué apóstol lo mandó? Pero Aquila y Priscila no eran de esta secta, eran de la iglesia que menciona la Biblia. Y ahí no se hacía esa pregunta,
porque en aquella iglesia gobernaba el Espíritu Santo y se respetaba lo que él hacía y cuando él usaba a alguien. Como lo hemos dicho otras veces, pero cuando entremos en el tema, que yo no entraba en el tema directamente. No, lo animaron para que fuera él quería ir a la provincia de Acaya, cuya capital ya se sabe que era el puerto de Corinto, tenía 2 puertos, el principal era Corinto, para que entrara en esos detalles que la mayoría lo sabemos, y ellos lo animan. Y Aquila y Priscila, en vez de decirle que no fuera metido, porque no lo mandó al apóstol Pablo, le dieron una carta para que los hermanos de Acaya, él llegó a Corinto, por cierto que se cruzó con San Pablo andaba en Corinto, se cruzaron, y ya cuando llega Apolos a Corinto fue de gran provecho. No, hay que leerlo, la parte esa, hay que leerlo, mis amigos. Perdone, don Miqueas, por el tiempo que le estoy robando. El tiempo es suyo, hermano, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Aquí no hay límite de tiempo. Muy bien, muchas gracias. Y queriendo él pasar a Acaya, 18 de Hechos, 27 y 28. Los hermanos le animaron. Nunca le preguntaron, ¿qué apóstol te mandó? No estaban viendo que el Espíritu Santo lo estaba usando. Por supuesto, entonces, ¿para qué preguntarle? Pero es que aquella era la iglesia del Señor, estos no son una secta. Los hermanos le animaron y escribieron, no Pablo, ahí no estaba, a los discípulos que le recibiesen. Están recomendando a los hermanos de allá de Acaya que recibieran a este. No porque Pablo lo hubiese enviado, sino porque oyeron que el Espíritu Santo lo usaba. Pero, Mario, ¿cómo dice usted y prueba? Usted que solo con la Biblia prueba. Con mucho gusto, señores. Dice que era poderoso en las Escrituras y Cristo fue el que les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras, comprendiesen. Eso está en Lucas 24. Es Cristo el que lo hace, es el Espíritu Santo. Sí. Por eso aquellos hermanos que eran de la iglesia que menciona la Biblia, no de esta gente de enfrente, lo animan y le dan una carta para que llegara más tranquilo allá, más confiado, y que lo recibieran. Y llegado él allá, fue de gran provecho, una persona que ni siquiera había saludado a un apóstol, a los que por la gracia habían creído. Ojo, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Esto es lo importante, que el Espíritu Santo usa a quien Él quiera, porque la iglesia del Señor es gobernada por Él, y en este momento estaba usando nada menos que a uno que venía, que era un judío de Alejandría, había nacido en Alejandría, era judío, pero en la colonia que había en Alejandría. Eso dice la Biblia, eso dice el documento, que es regla de estos señores. Pero ellos vieron que el Espíritu Santo lo estaba usando. Y alguien dice, bueno, pero creyeron algunos. En 1 Corintios 3, que no lo traje, no sé si hay que leerlo, pero creyeron algunos. San Pablo dice que él y Apolos eran servidores por quienes habéis creído. Sí, creyeron algunos. Claro que tenían que creer algunos. Ya había iglesia fundada por Pablo, pero con él creyeron más porque él refutaba a los judíos y demostraba que Jesús era el Cristo. Y eso es lo que había que creer. Señores, entonces, Mario, ¿y hasta quién lo mete? El que metió a Apolos, señores. Y así como Apolos refutaba por las Escrituras a los que predicaban doctrina diferente, lo hace este servidor. Y por eso las calumnias y ojalá que nunca me pase nada, pero si me pasara algún día algo, como nos han dicho las noticias que ha pasado en otro lado, ya las autoridades sabrán dónde investigar. La iglesia que menciona la Biblia, señores, continúo, ya casi termino, nunca atacó a la persona de alguien
para ganárselo, ni alguien que había salido de la iglesia. La iglesia que menciona la Biblia no estaba nunca, ni fue aconsejada a atacar a las personas. Yo les voy a leer cómo era que ellos lo hacían, con el documento que es regla de los señores de la playa de enfrente. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con calumnias, defensa con mansedumbre. Vayan comparando. Y reverencia, muy reverente el chinito, ¿verdad? Con el señor Valdés y con este servidor, ¿verdad? Mucha reverencia, ¿verdad? Mucha mansedumbre, ¿verdad? Se lo repito porque me sabe delicioso. Perdón, es en el documento que usan por regla ellos. Es su documento, el que prometieron respetar. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Claro, era la iglesia del Señor. No es una secta. Y estad siempre preparados, no para calumniar, sino para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, no ante algunos, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta es la práctica de la iglesia que menciona la Biblia. Y les voy a agregar otro que está en Primera Tesalonicenses, y ya ahorita termino, no se preocupe. Segunda Tesalonicenses 3, 14 y 15. Leo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, yo decidí no obedecer lo que dijo un señor que se llamaba apóstol. Pero voy a aclarar, estos se llaman apóstoles, no tienen las señales, solo los llaman. Aquellos eran respetados como apóstoles porque tenían señales de apóstol. Yo decidí no obedecer lo que escriben en las cartas al que ellos, la familia había puesto por apóstol, es el anterior. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Claro que aquel era un verdadero apóstol. Pero ojo, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Esta es la iglesia que menciona la Biblia. Imagínense, un apóstol auténtico que lo había probado con las señales, como se lee en 2 Corintios, ¿verdad? 12, 11 y 12, que lo había probado con las señales y no obedecía a alguien a sus cartas, y aún así, porque los que esta gente llama apóstoles no tienen pruebas. Leen en la Biblia de los otros apóstoles, así cualquiera predica. Aquellos no leyeron en nada, aquellos tenían el evangelio por revelación, ya lo hemos dicho. Pero aún aquellos apóstoles auténticos que habían probado que lo eran por las señales, si alguien no obedecía, no lo calumniaban, no le decían borracho, no le decían mujeriego, no le decían vividor, no lo calumniaban pues, ni sobornaban personas que sirvieran de testigos falsos. No, señor. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Esta es la iglesia que menciona la Biblia. Estos señores son otra. Estoy leyendo el documento que ellos dicen respetar, pero ya vemos que no. Termino los textos en Tito 1, del 7, y ese sí habrá que leerlo, del 7 al 11. Leo, señores. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora vamos con los ministros. Como administrador de Dios. Aquí me paro un ratico. Ellos dicen que el único administrador en la tierra es el apóstol. No han leído la Biblia. Sí, el apóstol era administrador y el obispo también. Todo aquel que usaba el Espíritu Santo administraba las cosas de Dios. Estos no leen la Biblia, porque estas personas
Y voy a explicarles un pequeño paréntesis. Cuando ustedes leen la Biblia prejuiciado por una ideología, usted va buscando en la Biblia solo lo que parece que prueba lo que le enseñaron. Y se brinca los otros pasajes. Yo le he dicho a ustedes varias veces ya, cuando yo me quité los lentes de la ideología de esta congregación y los lentes de cualquier otra y los tiré al tarro de la basura y pasó el carro y se los llevó, comencé a entender la Biblia. Ellos no van a entender por qué ellos leen la Biblia y esta parte que estoy leyendo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No era que era solo el apóstol. No, 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 señores. Cualquier que Dios use está administrando sus cosas. Lo estoy leyendo en el documento que es regla, señores. No soberbio. Ustedes vayan comparando con los ataques que nos hacen. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Vayan comparando. No codicioso de ganancias deshonestas. Estamos hablando ahora de los ministros. El señor Chinito no es un ministro. No, claro, está avalado por ellos, como todos lo sabemos. Sino hospedador, amable, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. No, con calumnias no, señores. Estos ministros tenían que capacitarse para que los enemigos doctrinales fueran vencidos con sana enseñanza y convencer, dice, a los que contradicen. En la iglesia, los ministros no calumniaban ni mandaban a un feligrés para calumniar. Ellos se preparaban para hablar con los que contradecían y convencerlos con sana enseñanza. Claro, esta es la iglesia que menciona la Biblia, no es una secta. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, a esos eran los que iban a combatir con sana enseñanza, engañadores, había que combatirlos con sana enseñanza, al estilo mío, perdonen que repetí la frasecita, y ustedes ya saben. Mayormente los de la circuncisión estaban muy heridos, los enemigos, ¿verdad? Los que persiguieron a Cristo, a los cuales es preciso no dice así, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué? ¿Les ponían un pañuelo? ¿Qué? ¿Les decían borrachos? ¿Qué? ¿Les decían mujeriegos? ¿Qué? ¿Se burlaban de ellos? ¿Qué? ¿Les ponían apodos? ¿Qué? ¿Contrataban testigos falsos para calumniarlos y que murieran? No, señores, estaban preparados con sana enseñanza para convencerlos. ¿Cómo les iban a tapar la boca? Con sana enseñanza. No crean que les iban a poner un pañuelo, ni los iban a calumniar, a los cuales es preciso tapar la boca. Y ahí dice lo que hacían los enemigos de aquel tiempo, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta, perdonen, algún parecido, ¿no? Lo que no conviene. He leído la razón por la cual al señor Miqueas y a este servidor y a muchos más que les pedimos cuentas de las herejías que enseñan, nos calumnian. Termino mi intervención con la frase de Augusto César Sandino en 1934. Era compadre del presidente Somoza. Hubo muchos Somozas en Nicaragua, era una dinastía. Y se le levantó en armas. Y este señor Somoza le mandó una carta donde estaba él, no me acuerdo el nombre porque no tuve tiempo de buscarlo, diciéndole a Sandino que se rindiera. Y si no, mandaba a los soldados por él. Así de fuerte. Somoza, ¿verdad? Tenía el ejército. Sandino tenía un ejército chiquitico.
Y con el mismo emisario que llevó la carta, Sandino le responde. Frase célebre en Nicaragua, yo estuve ahí 7 años engañando gente. Y en la carta que le mandó al bravucón de Somoza, le dice, leí su carta y estoy enterado. Aquí los espero. Yo quiero patria libre o morir. Puede morir alguno por esto, ya han muerto, pero tenemos con qué probar y por eso que ya leí es que nos atacan a nosotros. Termino nada más con esto, perdón. El amigo habló de que me retaba, el Chinito. No, mis debates, ya le dije al señor Miquea, le pedí perdón, él estaba muy interesado en un debate virtual, le digo, no. Yo siempre me he negado a los debates virtuales porque sé, veo y entiendo lo que ustedes saben, lo que ellos hacen tratándolos de perros, de cerdos, y hablan todos en un momento. Y un boxeador, por bueno que sea, si lo meten al ring, pero la condición es que hayan 5, 6 boxeadores que cuando él está ganando lo golpeen, no pelea. Puede ser el campeón del mundo, pero no pelea, señores. La respuesta para el señor Chinito es la siguiente. Él me retó, según él. Aquí los espero, dijo Sandino. ¿Qué en Costa Rica no hay ministros competentes? ¿Qué se cree el Chinito que él sabe más que los que están aquí? ¿Que no hay en Costa Rica alguien que responda por la doctrina? Yo vivo en Costa Rica y haré un debate presencial con todas las reglas, no a favor de uno ni del otro, reglas reales, correctas, pero presencial, sin ventajas para allá ni ventajas para acá. Ahora sí, como dijo Sandino, aquí los espero. Muchas gracias. Bueno, gracias, hermano Mesén. Muchas gracias por su intervención. Muy puntual usted en sus argumentos, muy certero, ¿no? Y preciso. Yo, pues, le soy honesto, estoy aprendiendo de usted. Yo sé que usted es un hombre humilde, pero permítame confesarlo. La verdad es que usted expone sus argumentos con mucha precisión, muy bien estructurada su argumentación realmente. Sí, pues la gente aún quisiera seguirlo escuchando. Yo sé que usted hay momentos que no puede hablar mucho porque ya usted me ha dicho que tiene una situación de salud en su garganta. Bueno, pero ya usted ve, yo le dije a usted desde el principio, esté preparado para los ataques porque los ataques vienen. Y no duró mucho, no pasó mucho tiempo para que usted empezara a ver los resultados. Y esto es evidencia de que su intervención por estos canales está surtiendo buen efecto y está pues causando impacto. Así es que no me extraña esto que están haciendo ya los defensores de la elección. El señor Kazuki ahí mismo en el video, que lo estuve escuchando, ahí me difama a mí también. Ellos inventaron que yo seguía mujeres desnudas en un Facebook. Esto lo hacen ellos con el propósito de silenciar a uno, pero a mí no me van a silenciar, aquí estaré. Además, es como usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la doctrina? Porque yo aquí no estoy atacando a nadie, la persona de nadie. Yo aquí lo que hago es atacar a la doctrina, denunciar el engaño de la elección, exponerlo, exhibirlo, que es un engaño. Eso es lo que yo hago. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es venir a defender su doctrina acá. No atacar a la persona, sino los argumentos. Eso es lo que tienen que hacer. Porque el señor Mario Mesén, en los momentos que ha intervenido en estos canales, no se ha dirigido a ninguna persona, no ha ofendido a ninguna persona, porque ese no es el objetivo acá.
de venir a ofender a la gente, atacar a la gente. No es eso. Aquí se ataca la falsa doctrina. Entonces, lo que ellos deben hacer es venir acá a defender su falsa doctrina, su doctrina herética y blasfema, que ha quedado expuesta una vez más aquí, como siempre. Por aquí voy a dejar el link para que si algún hermano, amigo quiera pasar, aún sea uno de la luz del mundo, si quiere pasar, puede entrar. Pero ya esto es una conducta que conocemos de los amigos de la luz del mundo. Aquí tenemos al señor Ricardo Miller. Buenas noches, Ricardo. Adelante. Sí, buenas noches, hermano Miqueas, y buenas noches al hermano Mario Mesén. Buenas noches, es un gusto caballero. Saludarlos. Solamente, hermano Miqueas, te agradezco que me hayas permitido entrar al panel. Solamente reconocer a mi hermano, porque yo soy de la luz del mundo, fui de la luz del mundo, discúlpenme, y me place conocer y escuchar a personas con tanto conocimiento bíblico como el señor Mesén. Yo nada más simplemente quise entrar y reconocer a esta persona que en su momento por ahí es muy probable lo hayamos visto, lo hayamos escuchado en HP o en algún otro lugar, en algún otro templo, y simplemente me da mucho gusto en lo personal porque estamos encontrando, como dicen, ¿verdad? Para contrarrestar a las personas que realmente ofenden el Evangelio de Jesucristo, pues necesitamos una persona también de ahí mismo, ¿verdad? De la luz del mundo. Y para mí, en lo personal, quise expresarme en tu canal, hermano Miqueas y hermano Mesén, porque son mis hermanos. Yo soy de Jesucristo y entonces soy hijo de Cristo y ustedes son mis hermanos, ¿verdad? Las personas de la luz del mundo, la verdad, tienen pues a Naasón, ¿verdad? Como su principal padre, ¿verdad? Como ellos le dicen, es mi padre en la fe. Y sí, quise expresarme, hermano Miqueas, ahí en tu canal, con muchísimo gusto, en atención, más que nada en atención al ministro, al hermano, ahí en el panel, ¿verdad? Entonces yo solamente quise entrar para darte las gracias, hermano. Y la verdad, ocupamos personas como tú, como Dante Mandela, con personas que conocen mucho acerca del Evangelio de Jesucristo. Entonces, yo tengo mi canal que expresa otro tipo de formatos en defensa del Evangelio. Yo conozco muchos textos bíblicos, mas sin embargo, en lo personal, de memoria, pues ahí he batallado, pero sí, en lo personal quise entrar al canal y expresar mi respeto y mi admiración por personas como tú, hermano. Y solo eso, y me quedo 2 minutos o 5 minutos solo por compartir lo que pueda faltar de parte tuya de expresar y acompañarte un poquito aquí en el canal del hermano Miqueas, al cual le reitero, le agradezco mucho, y me quedo 2 o 5 minutos escuchándote, tus palabras, tus impresiones, tus expresiones, porque la verdad son agua viva para las personas que realmente tenemos sed de la palabra del Evangelio de Jesucristo, que es agua viva, agua fresca, agua que corre, ¿verdad? En forma turbulenta y gratificante para los que realmente amamos lo que es el Evangelio de Jesucristo. Gracias, y me quedo 2 o 5 minutos aquí, más que nada aprendiendo un poquito más de ustedes, y adelante, hermanos, aquí los escucho. Está bien, hermano. Gracias a ti por tu aportación. Sí, pues hay que reconocer, hay que darle honra a quien honra merece, y hay que reconocer las virtudes de cada quien. Por aquí andaba un señor de la luz del mundo muy insultante, con comentarios muy insultantes y ofensivos. Me van a esperar un momentito. Ricardo Miller o Mesén, vayan diciendo algo ahí en lo que hago algo acá.
Claro que sí, claro que sí. Aquí en Plática, ahí te apoyo un poquito. El nombre tuyo, hermano ministro, es Mario. Discúlpame, no me he grabado mucho tu apellido, pero, o tu nombre en general, pero sí me ha gustado mucho tu expresión. Adelante, si gustas platicarme, porque quiero conocerte, quiero aprender de ti. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Mario Mesén. Mesén. Sí, sí. Mira, yo nunca he sido ni maestro, ni doctor, ni profesor, ni nada de eso. Menos, yo nunca he platicado con la mujer de un erudito, ni siquiera con la señora. Solo he leído la Biblia, porque desde que me bauticé con esta gente me enseñaron, al principio cuando usted llega le enseñan eso, que es única y suficiente regla de fe. Entonces yo les creí y comencé a versarme en ella. Y sí la he repasado como unas 7 veces. Quiero agregar una cosa importantísima, ya que hay que ocupar el tiempo en cosas buenas. En este libro que escribió Cervantes, el Quijote le dice a Sancho Panza, si los perros ladran, es porque estamos avanzando, Sancho. Entonces, muy buenas señales. Se nota que cuando uno habla con base, los que no tienen base tienen que recurrir como hace un peleador cuando sabe que va a perder la pelea. Él sabe que tiene menos fuerza que su oponente, menos habilidad, menos entrenamiento, menos condición física, y entonces en un descuido recoge una puñada de arena en cada mano y se la tira en los ojos. No le queda más. Limpiamente no. Pues así es que pasa, mis amigos.